Hace 15 años, cuando Ecuador negociaba junto a Colombia y Perú un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en las calles de este país se generaban manifestaciones por parte de organizaciones sociales e indígenas, por grupos políticos de izquierda que criticaban al imperialismo y al ALCA, al área de libre comercio de las Américas que se intentaba implementar en ese tiempo. Y los discursos llegaban cargados de miedo, porque se insistía en que los subsidios estadounidenses a su producción agrícola terminaría aniquilando a los productores nacionales. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Se lo preguntamos a Felipe Rivadeneira, presidente de FEDEXPORT, la Federación de Exportadores del Ecuador. Buenos días. Lenin, buenos días. Un saludo a toda su distinguida audiencia. Bueno, a ver, yo te empezaría, o empezaría más bien un poco respondiendo a su pregunta, en el sentido de que todos esos mitos que existieron en su momento, en el 2005, ya se han ido destruyendo a medida de que ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En el 2015... y finales de 2015 cerramos la negociación con la Unión Europea con un bloque de más de 28 países de destino de productos ecuatorianos, en el cual prácticamente se habló de los mismos temas que se mencionaron en su pregunta. Es decir, se hablaba de que nos iban a reconquistar, de que se iban a llevar el agua, de que iban a quebrar las empresas, de que el agro se iba a destrozar, y eso prácticamente no ha pasado. El tiempo nos ha dado la razón. Tenemos vigencia ese acuerdo desde el 2016 y ha sido una fuente sostenible de empleo. Más de 300.000 plazas de empleo se han protegido con el acuerdo con Europa, y esa negociación es fundamental para ir destrabando y destruyendo esos mitos de aquellos que utilizaron en ese momento, en el 2005, como plataforma política la negociación para ganar sus temas políticos y perder una gran oportunidad. Usted bien lo mencionaba al principio de su intervención, el cual lamentablemente no tenemos el acuerdo, y hemos perdido competitividad y hemos perdido un costo de oportunidad enorme de llegar a ese mercado norteamericano, inundar mucho más los productos y crear muchas más fuentes de empleo, que es lo que se requiere en este momento en el país. ¿Y cuáles son esos temas que no deben quedar afuera de un eventual acuerdo con los Estados Unidos? Se me ocurre que los servicios de transporte y los servicios financieros, lo primero en relación con el traslado de la producción, lo segundo en función del costo del dinero. A ver, un acuerdo comercial siempre es una inyección directa hacia la competitividad, porque te permite de un golpe bajar esos aranceles. Para poner un ejemplo, tenemos en el tema de flores un arancel de alrededor de promedio del 8%, que Colombia, que es nuestro competidor natural, no lo tiene, y que ahora inunda y nos compite en el mercado norteamericano. Entonces, eso, por ejemplo, es una inyección directa de competitividad. Adicionalmente, tenemos que sentarnos en el mes de abril, cuando se inicie la segunda ronda del TIC, del famoso TIC, por sus siglas en inglés, que es este Consejo de Comercio e Inversiones, en donde se establecerá la ruta o la hoja de ruta para poder empezar una negociación, y ahí es justamente donde se tiene que atacar lo que usted bien menciona. Todos esos sectores sensibles del Ecuador se tendrán que negociar con plazos muy largos, en donde podamos nosotros como país, porque esto tiene que ser, Lenin, una política de Estado, no tiene que ser una política del gobierno de turno. Uno se puede preguntar por qué se demoró tanto este gobierno en realizar la visita hacia los Estados Unidos, por qué se demoró tanto en designar al embajador Mbokbaki en esa embajada cuando sabíamos que tenía una excelente relación con el presidente Donald Trump. Todas esas preguntas que se quedan en el aire y que nos permiten a nosotros preocuparnos, ahora son pasado. Tenemos que más bien empezar como un solo puño, como ecuatorianos que somos, unidos, sectores sociales, civiles, academia, gremios, etcétera, trabajar fuertemente. ¿Para qué? Para hacer que funcione esta hoja de ruta, conseguir que se cierre este acuerdo comercial lo más pronto posible. ¿Para qué? Lograr, uno, como le mencionaba, empleo; dos, fortalecimiento institucional del país. Eso es fundamental. Vemos ahora, esta semana hemos tenido una buena noticia de eso. Hay temas que son pasado, pero hay otros temas que son presente. Y por ejemplo, las reformas internas que se deben realizar en paralelo aquí en el Ecuador, porque sin ello no hay acuerdo posible. Por ejemplo, Estados Unidos nunca va a firmar un acuerdo con nosotros si tenemos impuesto a la salida de divisas, si tenemos la inexistencia de los tratados bilaterales de inversión, si no tenemos una reforma al Código del Trabajo. Y esa tarea es acá, no es en ninguna mesa de negociaciones.
Sí, exactamente, ¿no? Usted lo ha dicho perfectamente. Esos 3 temas van a ser los más complejos de la negociación. Pero el hecho de llegar a una negociación te obliga como país a portarte serio con tu socio principal, que en este caso los Estados Unidos. Un ejemplo de lo que le mencionaba es lo que ha sucedido esta semana en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que, como todos sabemos, está fraccionada, está dividida, no hay una mayoría fija. Acaba de aprobar una ley de pesca por unanimidad. Y esa ley de pesca es producto de los compromisos que adquirió el Ecuador con la Unión Europea para sacarnos de un tema como la tarjeta amarilla y poder buscar esa institucionalización. Es la parte más importante. En los 3 temas que tú mencionas, efectivamente habrá que trabajar. Tenemos ya una normativa que nos menciona cómo ir destrabando el impuesto a la salida de divisas. Tenemos que buscar estas reformas laborales, modernizar el contrato o la contratación laboral, ir ampliando esa frontera dentro de nuestra normativa laboral, que lamentablemente se ha quedado muy para atrás, y obviamente todos los temas que vayan saliendo en la negociación. Pero el hecho de que como Estado, como política de Estado, podamos ya sentarnos a negociar, no perder esta oportunidad que ya nos pasó en el pasado, en el 2005, donde perdimos ese tren del progreso, buscar, volvernos a subir en este tren, lograr ese acuerdo comercial y buscar el camino hacia la prosperidad, que es lo que el Ecuador necesita. Felipe, pero sí que vamos lento, que vamos lento, porque a ver, de este asunto del acuerdo comercial ya se habla con mayor propiedad desde los días de la visita del secretario Pompeo, y desde allá hasta este entonces no se ha avanzado, al menos en esos 3 temas, prácticamente en nada. Entonces, vamos, como que le falta velocidad, ¿no?, a este asunto, un cronómetro al gobierno, a ver si se apura. A ver, sí, efectivamente, yo coincido contigo y es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en realizar esta visita? ¿Por qué se demoró tanto tiempo en tomar la decisión de nombrar a la embajadora Vaki en los Estados Unidos? Efectivamente, estas decisiones no soy yo quien las tiene que responder, yo creo que la tiene que responder quien está gobernando en este momento, pero en esta semana yo creo que aprovechado esa buena marea que hemos tenido de la visita que realizó la semana pasada el presidente, y donde estuvimos una nutrida delegación de ecuatorianos, porque fue una visita de Estado, no fue una visita de gobierno. Estuvo gente de la academia, estuvo gente, empresarios, estuvo gente de organizaciones sociales. Yo te digo, no había visto en los últimos 5 o 6 años una visita tan potente como país hacia otro Estado, que en este caso obviamente con la importancia que tiene es los de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta semana ya se han realizado convocatorias importantes. El Ministerio de Comercio Exterior, por ejemplo, no se ha dormido en las aduanas o en migración después del viaje, ha realizado convocatorias directas para empezar a trabajar esto y prepararnos para esa reunión importante que se viene en el mes de abril, y no dejarnos sorprender, porque obviamente es una negociación, y la negociación uno tiene que estar muy preparado y tenemos que aprender de los errores que cometimos en el 2005. No tenemos que dejar a nadie afuera, tenemos que ser muy transparentes con la información que se maneja en el proceso. Hay que incorporar a todos los actores sociales, escuchar sus preocupaciones. Pero aquí yo le planteo una pregunta al país. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar en política pública sobre aquellos sectores que pueden ser los perjudicados, que son pequeños, o trabajar en tratar de generar mayor empleo cuando no existe la inversión, cuando no existe el comercio, cuando no existe la normativa clara hacia un mercado tan potente como es los de Estados Unidos? Ahora, Felipe, usted dice, vamos a inundar ese mercado con productos ecuatorianos. ¿A inundarlos de qué? Si continúa siendo un asunto pendiente la diversificación de la oferta exportable nacional. Sí, somos líderes en banano, somos líderes en camarón, somos líderes en cacao, estamos en un top 3, en un top 5 con el tema flores. Y se acabó, y pare de contar. Entonces, allí hay otro trabajo adicional. A ver, ahí no es correcta esa apreciación. Yo he traído una lámina en donde podemos ver claramente que tenemos más de 970 productos exportados, hay más de 1.400 empresas vinculadas al sector de la exportación, en las cuales una gran cantidad de estas empresas son pymes y mipymes, es decir, existe una gran potencialidad, y esto lo hemos hecho sin acuerdo, esto lo hemos hecho sin preferencias arancelarias. Entonces, esto aumentado a tener el acuerdo, a tener una política agresiva de promoción de exportaciones, en donde podemos incorporar productos como la pitahaya, como la piña, como el mango, como los chocolates,
chocolates preparados de finos de aroma, orgánicos, etcétera. Todos aquellos productos también de la parte que consumen nuestros migrantes. No nos olvidemos que Estados Unidos es el principal destino y donde mayor colonia ecuatoriana existe. Ese producto de migrante, que el migrante lo requiere porque tiene esa añoranza, esa melancolía del país, también hay cómo llegar. Con aranceles menores se lo puede hacer y se lo puede hacer atractivo. Yo creo que tenemos la posibilidad, existe una gran variedad de productos que podemos mandar a los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente, como siempre lo digo, el acuerdo es del principio. El acuerdo lo que hace es fijar las reglas para poder acceder al mercado. Como juguemos del partido ya dependerá de nosotros como país. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, gracias por venir a Contacto Directo.